Buenos días a los comparecientes en Bogotá, Distrito Capital, a los 2 días del mes de abril del año 2025, estando dentro de la oportunidad señalada en providencia anterior para la celebración de esta audiencia pública de conciliación y primera de trámite. El juez 38 laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, Marcos Javier Cortés Riveros, identificado con cédula 258 de Bogotá, en asociación con la Secretaría, se constituye en ella y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de Arturo Salgado Pompeyo contra Colpensiones y las AFP Porvenir S.A. y Protección S.A., radicado bajo el número 2024-00157. Comparecen el demandante y la doctora Luisa Fernanda Gil en calidad de apoderada sustituta del actor, a quien el despacho reconoce y tiene en tal condición para que represente al accionante en el proceso, en los términos y para los efectos de la sustitución, respectivamente, de Protección y de Porvenir, para que la representen en los términos y para los efectos de los mandatos que se acreditan. En este estado se le concede el uso de la palabra a los comparecientes para efectos de identificación. Se le concede el uso de la palabra al demandante. Nos dice, por favor, el demandante nombre, número de cédula y nos exhibe su documento en cámara. Si quiere, doctor, active su micrófono. Don Arturo, ya puede hablar. Muy buenos días, señor juez. Su nombre completo, don Arturo. Arturo Salgado Pompeyo. Apoderada del demandante. Gracias, su señoría. Muy buenos días a usted y a todos los presentes en esta audiencia pública. Mi nombre es Luisa Fernanda Gil Páez, identificada con estatura, actuando en la presente audiencia como apoderada sustituta del señor Arturo. Para efectos de notificación, los datos son dirección carrera séptima, número 12B63, oficina 807, edificio San Pablo, aquí en la ciudad de Bogotá. Teléfono 305-442-7772 y correo electrónico director@consultoriascv.com. De lo anterior, por ser procedente, se constituye el despacho en etapa de conciliación obligatoria y dentro de ella se le solicita a los representantes legales de Porvenir y de Protección que manifiesten si hay alguna fórmula de arreglo que permita dar por terminado el proceso en esta etapa. Apoderado de Porvenir. Gracias, señoría. En vista de la manifestación que hizo la apoderada de la parte demandante al inicio de esta audiencia, por parte de Porvenir, continuaría el proceso. Gracias, señoría. Protección. En el mismo sentido, señor juez, no le asisten a la conciliación a mi representado. Teniendo en cuenta lo manifestado, que no comparece el representante legal de Colpensiones, se declara fracasada esta etapa y se continuará con el trámite del proceso sin sanciones en los términos del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social respecto a Colpensiones, pues lo que se debate frente a esta entidad comporta un punto de derecho. A continuación procede el despacho a constituirse en etapa de decisión de excepciones previas, advirtiendo el juzgado que no hay excepciones de esta naturaleza que resolver, por lo que se constituye el juzgado en etapa de saneamiento y revisado el expediente. No se advierte la presencia de alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, a menos que cualquier irregularidad que pudiera haber afectado el trámite en este estado ya está saneada. A continuación se constituye el despacho en etapa de fijación del litigio y dentro de ella se requiere a las partes para que determinen los hechos de la demanda en que están de acuerdo y que sean susceptibles de previa confesión. Para el efecto se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, doctor. Me va a ratificar en todos los procesos escritos la contestación de la demanda. Muchas gracias. Protección. En el mismo sentido, señor juez, Protección se ratifica en el escrito de contestación de demanda y las excepciones propuestas. Muchas gracias. Porvenir. Listo, señoría. Gracias. Entonces, en esa medida, se ratificaría lo que está allí en la contestación. Gracias. Listo. Protección, ¿ya leímos el uso de la palabra o no? No, señor juez, pero nos Listo. ratificamos. Creo que sí, nos Así ya. ratificamos. Ok, listo. ¿La parte demandante alguna manifestación? Conforme a los hechos de la demanda, su señoría, las pretensiones nos mantenemos en los mismos. Entonces, tengas en cuenta lo manifestado y por lo señalado se declaran probados los hechos de la demanda que han sido admitidos por las accionadas de manera pura y simple en sus respectivas réplicas y en consecuencia el litigio se fija respecto de los hechos no admitidos y frente a la viabilidad o no de lo que se pretende. A continuación procede el despacho a decretar las pruebas así, a instancia de la parte demandante, decreten si téngase como pruebas las documentales allegadas con la demanda y que obran en el archivo digital. Se decreta interrogatorio de parte a los representantes legales de Porvenir y Protección. En cuanto a solicitud de oficios, el despacho considera que ellos en sí mismos no comportan un medio de prueba y en consecuencia no se librará comunicación alguna. No obstante, si es interés de la parte actora que obre en el expediente la documental que requiere bajo este acápite, se le concede hasta antes de la próxima fecha de audiencia para que la aporte con el fin de evaluar su eventual incorporación.
A instancia de porvenir, decrétese y téngase como pruebas las documentales allegadas con la contestación. Se decreta el interrogatorio de parte al demandante y se decreta como prueba testimonial las declaraciones de Daniel Sepúlveda y Laura Victoria Navarro Pérez. A instancia de protección y colpensiones, decrétense y téngase como pruebas las documentales allegadas con sus contestaciones y se decreta interrogatorio de parte al demandante a instancia de cada una. Las partes quedan notificadas en estados. En este estado se requiere a los representantes legales de porvenir y de protección y al demandante para que comparezcan a la audiencia de trámite y juzgamiento con el fin de absolver los interrogatorios que se han decretado, indicándose que no se admitirán excusas por inasistencia y que de no concurrir a la audiencia se aplicarán de manera inmediata las sanciones procesales que correspondan. Igualmente se requiere a porvenir para que garantice la comparecencia de los testigos decretados en instancia suya, indicándose igualmente que no se admitirán excusas por inasistencia y que de no concurrir los testigos a la audiencia se entenderá que la parte no tiene interés en la práctica de la prueba y se precluirá la oportunidad para el recaudo de la respectiva declaración. Así las cosas, cítese a las partes para el día 22 de mayo del año 2025 a las 10:30 de la mañana, fecha y hora entre las cuales se llevará a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social por Secretaría de ese cumplimiento de las previsiones del artículo 5 de la Ley 1149 de 2007. Ahora bien, como quiera que este expediente se tramita bajo la plataforma SIUG, las partes para acceder a la próxima fecha de audiencia deberán utilizar o emplear el enlace dispuesto en este aplicativo, ingresando con sus respectivas credenciales, por lo que no se librarán comunicaciones adicionales o correos de invitación a la audiencia, toda vez que pues las partes tienen acceso pues al expediente por esta plataforma. Las partes quedan notificadas en estrados, no siendo otro el objeto de esta audiencia, se surte la diligencia y para constancia de lo actuado se suscribe el acta por el juez 38 laboral del Circuito de Bogotá, Marcos Javier Cortés Riveros, y por la secretaria del juzgado, Nancy Joana Telles Silva. Muchas gracias por la atención y que tengan buen día. Buenos días a los comparecientes en Bogotá y Distrito Capital a los 22 días del mes de mayo del año 2025, estando dentro de la oportunidad señalada en providencia anterior para la celebración de esta audiencia pública. Cumplió lo anterior, por ser procedente se constituye el despacho en etapa de trámite y dentro de ella se incorporan al expediente las pruebas documentales decretadas en instancia de las partes en audiencia anterior. Ahora bien, en esta diligencia está programada para la práctica de interrogatorio de parte a las representantes legales de protección y de porvenir S.A. a instancia de la parte actora. Doctora, ¿va a formular esos interrogatorios? Sí, su señoría. Listo, entonces, por razones prácticas, digámoslo, bueno, le vamos a pedir al demandante que se desconecte temporalmente de la plataforma, ¿correcto? Porque pues es posible que el despacho haga algunas preguntas y no quiero que se vaya eventualmente a afectar la espontaneidad en su versión. Entonces, señor Arturo se desconecta y está pendiente que se comunique su abogado con usted para que se vuelva a vincular a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces comenzaremos con... Entonces, permítanme un segundo. Con protección, ¿correcto? Entonces, doctora Vanessa, nos dice nuevamente su nombre completo. Es que la verdad en la diligencia de interrogatorio de parte que va a absolver en esta audiencia. Lo juro, señor. Listo, puede bajar su mano. Teniendo en cuenta que usted es abogada, el despacho se considera relevante explicarle las consecuencias del falso testimonio, de los términos en que debe contestar las preguntas que le van a ser formuladas y de las consecuencias negativas hacia su representada en caso de ser evasiva o renuente a contestar. Teniendo en cuenta lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante. Primera pregunta. Gracias, señoría. Primera pregunta. ¿Desde hace cuánto es representante legal de la EPP Protección? Desde el año 2023, septiembre del 2023. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿no? Cuéntenos si conoce la afiliación o traslado del señor Arturo Salgado al Fondo Protección. Para la época no estaba vinculada, para 1997 no estuve presente, sin embargo, de acuerdo a las políticas de mi representada, para dicha época se hacían dichas asesorías de manera verbal y los asesores tenían la obligación de brindarle la información clara y precisa, diferencias, ventajas y desventajas entre un régimen y otro, como constancia de esta información es que el afiliado firmó el formulario de afiliación.
Tercera pregunta. ¿Podría indicar al despacho si al momento del traslado del señor Salcedo se le entregó un plan pensional? Junto con la contestación de la demanda se llegaron todos los documentos con los que cuenta mi representada. Si no se llegó es porque no se le presentó. Cuarta No se le pregunta. ¿Podría indicar al despacho si al momento del traslado del señor Arturo Salcedo se le entregó el reglamento del fondo pensional? Doctora, de acuerdo a tal como lo manifesté en la respuesta anterior, junto con la contestación se llegaron todos los documentos con los que cuenta mi representada frente a esa afiliación o ese traslado que se hizo en 1997. Tengas en cuenta que para dicha data, el único documento que se les exige a la AFP conservar era el formulario de afiliación, razón por la cual no hay otro documento diferente al que se ha llegado. Gracias, doctora. Quinta pregunta, con respecto al formulario de afiliación, ¿nos podría indicar por qué se marcó como afiliación inicial y no como traslado desde el Instituto de Seguros Sociales? Desconozco dicha información, no estuve al momento que se diligenció el formulario de afiliación. Sexta pregunta, ¿podría indicar al despacho si se le mencionó, ya sea dentro del formulario de afiliación o de forma verbal o escrita, al señor Arturo Salgado información sobre el retracto a ese traslado con el fondo que representa? Por parte del asesor se le debió brindar dicha información, pues de acuerdo a las políticas establecidas tenían como o debían haber informado al señor frente al derecho a retracto. Gracias, doctora. No voy a hacerle más preguntas a la representante, su señoría. Entonces continuaremos con la representante legal de Porvenir, ¿correcto, doctora Lucía? ¿Su nombre completo nuevamente? Listo, levanta su mano derecha, jura decir la verdad y nada más que la verdad en la diligencia de interrogatorio de parte que va a absolver en esta audiencia. Sí, juro. Va a bajar su mano, teniendo en cuenta que usted es abogada, el despacho se considera relevante explicarle las consecuencias del falso testimonio, de los términos en que debe contestar las preguntas y de las consecuencias adversas hacia su representante en caso de ser evasivo o renuente a contestar, ¿correcto? Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante. Primera pregunta. Gracias, su señoría. ¿Desde hace cuánto representante legal, doctora Lucía? Represento a Porvenir desde finales de 2021. Segunda pregunta, ¿podría indicarle al despacho qué conoce de la afiliación o traslado del señor Arturo Salgado al fondo que representa? Sí, doctora, conozco que esta afiliación se dio en el año 2002 a Horizonte, empresa que de manera posterior en el año 2014 fue absorbida por mi representada. Esa fue una afiliación de carácter horizontal, es decir, el demandante ya se encontraba en el régimen de ahorro individual, porque provenía de protección y pues con toda como era posible para ese momento el traslado del demandante, pues se hizo el traslado horizontal a Horizonte. Gracias, doctora. Cuarta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada al señor Arturo Salgado? Doctora, para el 2002 también era únicamente exigible entregarle una asesoría de manera verbal, de manera presencial y verbal, y como consecuencia de eso se firmaba el formulario de afiliación. Mi representada hacía todos los trámites internos para que el demandante quedara afiliado y se trasladaran los valores de protección, en este caso a Horizonte. Sin embargo, pues también quiero voy a agregar un punto adicional, es que tenga en cuenta que a pesar de que mi representada es completamente consciente que asume las obligaciones de Horizonte, para ese momento, pues no, o no tiene completa certeza de cómo, qué más documentos pueden existir, porque en esa fusión, pues hay muchas cosas que se desconocen. Quinta pregunta, ¿podría indicarle al despacho de dicho formulario de afiliación que refiere por qué no se encuentran relacionados los beneficiarios del demandante? No, doctora, lo desconozco. Desconozco porque en ese momento no se relacionaron los beneficiarios. Sexta pregunta, ¿podría indicarle al despacho cuáles fueron los trámites que realizó el señor Arturo Salgado para pensionarse con su entidad? Sí, doctora, a diferencia del régimen de prima media, en el que se deben cumplir unos requisitos para obtener la pensión, en el régimen de ahorro individual mi representada no está naturalmente llamando a todos sus afiliados para indicarle ya se puede pensionar.
en tanto que las características particulares del régimen de ahorro individual pues permiten que el afiliado se pensione antes o después del cumplimiento de esos requisitos que para el fondo pues no cobran una relevancia palmaria por cuanto lo que nos interesa en el régimen de ahorro individual pues es el valor de la cuenta de ahorro individual. Habiendo dicho eso, pues es evidente que el demandante tuvo que o se acercó a una de las sedes de Porvenir para suscribir todos los documentos de la solicitud de la prestación económica y como consecuencia de ello, mi representada agendó una cita en la que explicó todas las modalidades de pensión, renta vitalicia, retiro programado, todas aquellas a las que podía acceder el demandante y como consecuencia de eso, el demandante se pensiona por medio de una garantía de pensión mínima, retiro programado a partir del 1 de noviembre de 2023. Pero quiero ser muy precisa en que es el demandante quien asiste y solicita la pensión y como consecuencia de ello mi representada pone a su disposición las modalidades de pensión que trae la ley y que pueden ser elegidas por el demandante y suscribe los documentos, se le realiza el trámite y mi representada en este caso, como es retiro programado, empieza a asumir el pago de la pensión con el dinero con el que cuenta la parte demandante en su cuenta de ahorro individual. Séptima pregunta, conforme a su respuesta anterior, ¿podría aclararle al despacho cuando dice que se acercó a suscribir todos los documentos para la pensión? ¿Cuáles son esos documentos? Se suscriben varios documentos. Primero, pues, se debe normalizar la historia laboral, se suscriben unas solicitudes de prestaciones económicas. En esas solicitudes de prestaciones económicas, hay varios, pues se compone de varios formularios que luego pasan a trámite para que sea finalmente reconocida la pensión. Precisarle con detalle algunos, pues no podría porque eso cambia de afiliado en afiliado, pero en general es un formulario en donde se solicita y se firma y se aportan algunos documentos como registro civil y bueno, algunos otros documentos de identificación para concretar la mesada pensional. Pero como le digo, eso también está en el expediente, es una solicitud de prestaciones económicas, así es. Gracias, doctora. No tengo más preguntas para la representante. Gracias, señor. Téngase en cuenta lo manifestado y como no hay más preguntas se termina el interrogatorio. Continuaremos con el interrogatorio al demandante. Entonces, doctora, se comunica con él para que se conecte otra vez a la plataforma. Listo, entonces ya se conectó el demandante. Don Arturo nos dice, por favor, nuevamente su nombre completo. Active su micrófono. Listo, levanta su mano derecha. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad en la diligencia de interrogatorio de parte que va a absolver en esta audiencia? Lo juro. Puede bajar su mano. Teniendo en cuenta lo anterior, le informo que el falso testimonio se reprime con pena de prisión de 6 a 12 años, que si usted falta la verdad en la diligencia y eso se demuestra en el proceso, se le compulsaría en copias a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigue. Igualmente se le informa que las apoderadas de las demandadas le van a formular cada una hasta 20 preguntas que pueden ser asertivas o pueden ser abiertas. Si son asertivas, esto es, diga cómo es cierto, sí o no, determinado hecho. A ese tipo de preguntas usted obligatoriamente debe contestar si es cierto o no lo que le están preguntando y si quiere hacer alguna aclaración, lo puede hacer. Si la pregunta es abierta, no hay necesidad de contestar si es cierto o no, pero debe contestar con la verdad. No se admiten respuestas evasivas, no se admite que se rehúse a contestar alguna pregunta, pues incurrir en ese tipo de conducta implica que el despacho declare probado el hecho por el cual se le está preguntando, si es una pregunta asertiva, o ver su conducta en detrimento de sus intereses si se trata de una pregunta abierta. ¿Ha entendido lo que le he explicado? Sí, señor. Bueno, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de protección. Primera pregunta. Buenos días, señor Arturo, ¿cómo está? Buenos días. Señor Arturo, yo le voy a hacer preguntas con relación a su traslado hacia protección y algunas con referencia al reconocimiento de la pensión. Primera pregunta, indíquele por favor al despacho cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo se dio su traslado hacia protección. En 1997, por intermedio de la compañía donde yo trabajaba, se acercaron
los funcionarios de protección para hacer afiliaciones. Sí, ¿me puede ampliar por favor más cómo fue ese traslado? Ese traslado se debió a que nos estaban brindando mayores beneficios por el tema del seguro social. Tercera pregunta, ¿a qué se refiere a esos mayores beneficios? Pues que había mayores garantías que la otra entidad de pensiones en ese momento. Sí, señor Arturo, pero específicamente, ¿qué garantías, qué beneficios? Bueno, pues el beneficio como tal es que tendría uno mayor estabilidad para su futuro, para su bienestar personal y su entorno de la familia. Pregunta número 4, señor Arturo, indíquele por favor al despacho qué le informaron con relación a los periodos que ya llevaba cotizado, que iban a pasar, qué iba a pasar con ellos. No recuerdo eso. Pregunta número 5, señor Arturo, indíquele por favor al despacho qué le hablaron con relación a sus beneficiarios. Realmente no recuerdo ese tema. El tema principal era el beneficio de la persona como tal, o sea, de nosotros. Pregunta número 6, señor Arturo, de acuerdo a su respuesta. Doctora, quedó en silencio. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Pregunta número 6, señor Arturo. Indíquele, por favor, al despacho de acuerdo a las respuestas anteriores, si es cierto o no que usted no recuerda si le brindaron asesoría o no. No recuerdo. Pregunta número 7, señor Arturo. Indíquele, por favor, al despacho si usted en algún momento en ese traslado solicitó alguna información adicional a protección. No, señora. Pregunta número 8, señor Arturo. Indíquele, por favor, al despacho si usted presentó ante protección alguna inconformidad con relación a ese traslado que había realizado. No sabría responder esa pregunta. No sé si es permitido por el tema de que yo acudí a mis abogados para el apoyo de ese tema. No, señor Arturo, usted debe responder espontáneamente. No necesita Correcto. que su apoderada le diga qué decir o qué no decir lo que usted sepa. ¿Es tan gentil y me repite la pregunta? Claro que sí, indíquele por favor al despacho si usted presentó alguna inconformidad en el tiempo de 1997 al 2003 que usted estuvo, al 2002 que usted estuvo afiliado a protección, alguna inconformidad con el traslado. No recuerdo. No tengo más preguntas para el demandante, señor juez. Señor Arturo, muchas gracias. Listo. Apoderada de Mucho. Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. Señor Arturo, buen día. Primera pregunta, ¿usted tuvo conocimiento de que Colpensiones asumió la administración del régimen de prima media que antes se encontraba en cabeza del Instituto de Seguros Sociales? Sí, señora. ¿Alguna vez, teniendo ese conocimiento, alguna vez se acercó a las oficinas del Instituto de Seguros Sociales o de Colpensiones a solicitar algún tipo de asesoría? Sí, señora. Por favor, infórmele al despacho para qué año se acercó a las oficinas de Colpensiones, si lo recuerda, a solicitar la No, asesoría. no lo recuerdo, pero sí lo hice. Por favor, manifiéstele al despacho qué información se le brindó en ese momento.
No, no fue una información clara, pero que tocaba esperar para evaluar el tema de un traslado. ¿Adelantó usted antes de 2022 alguna gestión con el fin de trasladarse al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones? No recuerdo, doctora, no recuerdo eso. Sin más preguntas, su señoría. Muchas gracias, don Arturo. Tengas en cuenta lo manifestado y como no hay más preguntas, se termina el interrogatorio. No obstante, el despacho le va a formular algunas preguntas, don Arturo, ¿correcto? Sí, señor juez, sí, señor. Listo. Don Arturo, usted señala que en 1997 se trasladó del Instituto de Seguros Sociales a Protección, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Luego de que se hizo ese traslado a Protección, en algún momento desde esa fecha hasta cuando se trasladó a Porvenir, ¿usted concurrió a Protección a hacer alguna averiguación sobre temas pensionales? No, señor. ¿Hubo alguna razón por la cual no haya ido? Señor juez, muchas veces uno comete temas digamos que uno no piensa que va a llegar viejo, señor juez, y uno de pronto deja pasar las cosas y no está atento de las cosas. Listo. Luego de que usted pues interactuó con esta persona de Protección en 1997, ¿en algún momento usted recordó qué había pasado ese día? El día de que El día en que se afilió, o sea, usted en algún momento dijo, yo me afilié a tal lado, me dijeron tal cosa, yo debería hacer otro tema, alguna cuestión, ¿interiorizó eso en algún momento después de esa fecha? Simplemente pues nos sentimos satisfechos porque no solamente fui yo, porque el tema es que iba a haber mayor beneficio en el futuro para nosotros como afiliados a un fondo, porque se hablaba de que el Seguro Social estaba pasando por unas situaciones difíciles que de pronto se iba a acabar, entonces estábamos ya más tranquilos porque estábamos ya afiliados a una entidad privada, que era la novedad en ese momento. Listo, el despacho no tiene más preguntas que formularle al absolvente. En consecuencia, se termina el interrogatorio. Procederemos con la práctica de prueba testimonial, ¿correcto? Apoderada de Porvenir, ¿alguna novedad en relación con sus testigos? Sí, su señoría. Si me lo permite, ya le pido el ingreso a la doctora Laura Navarro. ¿Y con el otro testigo qué pasó? No, su señoría, nos vamos solo con Laura Navarro. O sea, ¿desisten del de Daniel Sepúlveda? En efecto, su señor. Listo, entonces se acepta el desistimiento de la declaración de Daniel Sepúlveda y pues entonces, doctora, se comunica con su testigo para que se conecte a la plataforma. Don Arturo ya puede mantener su micrófono cerrado. Mientras se conecta el testigo, les voy a pedir 2 minuticos y va a apagar la cámara. Buenos días. Listo, ya se conectó la testigo. Buenos días, ¿puede activar su cámara? Sí, señor, ya está activa. Listo. ¿Nos dice su nombre completo, por favor? ¿O puede bajar su mano? Teniendo en cuenta lo anterior, le informo que el falso testimonio se reprime con pena de prisión de 6 a 12 años, que si usted falta la verdad en la diligencia y eso se demuestra en el proceso, se le compulsaría en copias a la Fiscalía General de la Nación para que la investigue. Igualmente se le informa que los hechos objeto de su declaración se contraen a la afiliación que se sostiene ha tenido el señor Arturo Salgado Pompeyo con la AFP Porvenir S.A. y con la AFP Colfondos en un escenario de traslado de régimen pensional y pues las vicisitudes que se han generado a lo largo de su vida laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, infórmele al despacho si usted tiene alguna relación con la AFP Porvenir S.A. Sí, señor, yo trabajo como actuaria de Porvenir. Infórmele al despacho desde hace cuánto trabaja en ese cargo. Yo trabajé en Porvenir desde el año 2014, julio de 2014, hasta noviembre del 2020 como analista senior de actuaría. Con posterioridad me fui a otra compañía y regresé a Porvenir en septiembre del 2022 a la fecha
como directora de actuaría. Listo. Infórmele al despacho si usted tiene conocimiento de el caso del señor Arturo Salgado Pompeyo y en caso de ser así, ¿qué sabe al respecto? Bueno, lo revisé pues con ocasión a este testimonio que voy a brindar. El señor, pues, es una persona que ha estado, o bueno, que estuvo vinculada en su momento en el régimen de prima media, desde 1984 hasta 1996. Posterior a ello, decide trasladarse a protección. Estando en protección, decide nuevamente trasladarse a Colpensiones y con posterioridad se vincula nuevamente en el RAIS con Porvenir, eso por allá en el año 2002. Eso es como lo primero que tengo. En esa historia laboral de él se observan esos cambios. También puedo indicar que ha tenido comportamientos en cuanto al salario por el cual cotizó bastante inestables. Entonces, en algunos periodos cotizaba por salarios muy cercanos al salario mínimo, con posterioridad fue subiendo, luego vuelve y baja. Digamos que es una historia laboral bastante inestable, digamos que no es tan común ver esos comportamientos. Y él decide acercarse a Porvenir en el año 2023, realiza su solicitud pensional en septiembre de 2023, de acuerdo a los procedimientos definidos por el Ministerio de Hacienda y por la Superintendencia Financiera de Colombia. Una vez el afiliado informa su interés de acceder a algún beneficio pensional, lo primero que se hace validar es con la nota técnica que tiene cada administradora, se valida si el capital es suficiente para el reconocimiento de una pensión en vejez. En este caso, pues el capital requerido para acceder a pensión de vejez eran alrededor de 399 millones. En la cuenta de ahorro individual de él únicamente tenía 326 millones y con ocasión a esto, pues no es posible el reconocimiento en retiro programado, dado que él tenía más de las 1.150 semanas cotizadas. Se hace el reconocimiento pensional a través de una garantía de pensión mínima. Esa garantía de pensión mínima la reconoce el Ministerio de Hacienda a través de la Oficina de Abonos Pensionales, que fue lo que sucedió en noviembre de 2023 y desde dicho momento pues es pensionado por garantía de pensión mínima. Listo. ¿Tiene usted conocimiento de las condiciones en las que el demandante se afilió en alguna medida a Porvenir? Lo que puedo señalar allí, pues, es que tengo condiciones en cuanto a su historia laboral. Su salario estaba alrededor de los 2 salarios mínimos de esa época. Venía, pues, de haber tenido ya traslados tanto a otra administradora como al mismo Colpensiones y se afilia a Porvenir en marzo del 2002. Hace su primera cotización acá. Listo. ¿Sabe si al momento en el que el demandante solicita el reconocimiento de la pensión se le hizo algún tipo de estudio respecto de cuánto sería la prestación en el otro régimen, el régimen de prima media? Bueno, lo primero que debo señalarle es que ese tipo de simulaciones de las cuales usted me está hablando están prohibidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay algo que se llama un formato de doble asesoría. Ese formato de doble asesoría se realiza a 10 años de la edad de pensión, como fue previsto en la ley. Cuando él ya realiza su solicitud de pensión en Porvenir, únicamente Porvenir tiene la obligatoriedad de definir las condiciones que él va a obtener en Porvenir como beneficio pensional. Porvenir no está autorizado, no cuenta con nota técnica de Colpensiones. Uno puede hacer un estimativo de esa pensión, pero pues la superintendencia ha indicado que no somos los llamados a dar ese tipo de asesorías. Listo. El despacho no tiene más preguntas apoderadas de Porvenir. Muchísimas gracias. Señora Laura, por favor, indíquele al despacho de una manera más precisa porque ya lo mencionó. Una vez el afiliado solicita o inicia el trámite pensional, ¿cuáles son los pasos a seguir para concluir en el reconocimiento y pago de la mesada pensional? Lo primero es que él manifiesta, como lo indica el artículo 64 de la Ley 100, su voluntad de pensionarse en Porvenir. Cuando el afiliado manifiesta eso, lo hace a través de los canales que tiene disponibles Porvenir. Puede ser o la línea de servicio al cliente o una oficina.
Una vez él informa eso, Porvenir le da una cita que se llama asesoría pensional. En esa cita de asesoría pensional se surten varios procesos. Dentro de esos procesos, lo primero que se hace, pues, es verificar que el afiliado efectivamente es quien dice ser. Entonces, eso se llama un cuestionario evidente, en donde se valida, pues, a través del sistema algunas preguntas aleatorias, pues, para verificar que él efectivamente es el señor Arturo Salgado Pompeyo. Después de eso, se valida su historia laboral. Entonces, como en este caso él tuvo múltiples traslados, estuvo algunos periodos vinculados en lo que fue el antiguo IS, con posterioridad estuvo en protección, con posterioridad estuvo nuevamente en Colpensiones y luego nuevamente pues vuelve al RAIS en Porvenir. Lo que se hace es una revisión de su historia laboral y con ocasión a esa revisión que se realiza en esa cita, él firma y acepta su historia laboral. Eso es lo primero que se hace ahí. También autoriza a Porvenir para que haga la emisión y, ¿cómo se llama el otro proceso? Emisión, liquidación y acreditación del bono pensional. Es decir, él firma ya un documento en donde autoriza que Porvenir se acerque al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el reconocimiento del bono pensional, quienes, como él cotizó más de 150 semanas en el régimen de prima media, él tuvo derecho al reconocimiento de un bono pensional y como con posterioridad a eso nuevamente se devolvió allá. Hay algunos periodos que aquí llegan como una devolución de aportes. Una vez él acepta esa historia laboral, el siguiente paso que sigue pues es validar cuál es el número de semanas que él tenía en su ocasión, en su oportunidad, pues se verifica que tengan más de las 1.150 semanas. Después de eso se corre algo que es una simulación en donde se indica cuánto va a ser el valor de pensión que va a obtener en Porvenir y mediante qué mecanismo va a ser pensionado. Entonces, en este caso se ejecutó la simulación y esa simulación indicaba que el beneficio pensional del señor Arturo Salgado era una garantía de pensión mínima. Cuando es una garantía de pensión mínima, los documentos que deben radicarse son aquellos que solicita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el reconocimiento de esa garantía de pensión mínima. Entonces, como a él el resultado le arrojó que era una garantía de pensión mínima, se procedió pues a indicarle la documentación que él debía radicar en Porvenir. Y ahí termina como esa cita de asesoría. Con posterioridad a eso, él lleva esa documentación, la radica formalmente y ya Porvenir hace todos los trámites para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ese es como el procedimiento que se hace, pues en este caso el capital requerido para acceder a un retiro programado, pues que hubiese sido pagado acá desde la administradora eran 399 millones, el saldo de la cuenta estaba en 326 y por tal motivo, pues, tanto la simulación como el reconocimiento indicaron, pues, que correspondía a una garantía de pensión mínima a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Teniendo en cuenta que no hay más preguntas que formularle a la testigo, se termina la declaración, que como quiera que no quedan pruebas pendientes por practicar, se declara cerrado el debate probatorio. En este estado se le concede el uso de la palabra a las apoderadas de las partes para que brevemente formulen alegaciones. Doctora Lucía. Sí, su señoría, de manera respetuosa solicito el retiro de... ¿Se puede retirar la doctora Laura? Teniendo en cuenta que ya pues finalizó. si quiere retirarse, pues sí, si no, pues puede quedarse como público en la audiencia. Nada pasa al respecto. ¿Listo? Igual no hay que interrumpir la audiencia para pedir permiso para que alguien se retire porque solitos te pueden desconectar porque ya es evidente que no se necesita. ¿Listo? Gracias, Laura. Buen día, hasta luego. Bueno, entonces, cerrado el debate probatorio, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante para que formule brevemente alegaciones. Tengas en cuenta lo manifestado y por ser procedente se constituye el despacho en etapa de juzgamiento. Acto seguido, advierte el juzgado que el señor Arturo Salgado Pompeyo, actuando por intermedio de apoderada judicial, instauró demanda contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y las AFP Protección S.A. y Porvenir S.A. con el fin que previo los trámites del proceso ordinario laboral de primera instancia se declare de manera principal la ineficacia del traslado efectuada por el accionante del régimen de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad en enero del 97 con la AFP Protección S.A. al aducir falta de información y buen consejo por parte de la AFP, que como consecuencia de esta ineficacia
se declara igualmente la ineficacia de la afiliación efectuada en enero del 2002 con la AFP Horizonte Hoy Porvenir. Por la misma razón, al existir falta de información y buen consejo por parte de esta última AFP, que en consecuencia se ordene retornar o se ordene a Porvenir retornar al demandante junto con todos los valores que hubiera recibido en su cuenta de ahorro individual y sufragados con ocasión de su vinculación al régimen de prima media con prestación definida. Que se ordena a Colpensiones recibir en el régimen de prima media con prestación definida al demandante sin solución de continuidad, imputando las semanas cotizadas en el RAIS. Que se ordene a Colpensiones reconocer y pagar pensión de vejez en los términos de la ley 100 del 93, modificada por la 797 del 2003, al incoante de la acción desde el momento en que cumplió los requisitos y hasta cuando se incluye en nómina de pensionados. Se solicita reconocimiento y pago de intereses moratorios en la forma reseñada en la pretensión sexta, y se ordene el pago indexado de los valores a que tenga derecho el accionante. Finalmente se solicita, se condenen costas y agencias en derecho y a lo que resulte probado extra y repetita. Subsidiariamente a lo así pretendido, se solicita que se declare que Protección y Porvenir incumplieron con el deber de información en el momento del traslado en los años 97 y 2002, sufriendo el accionante un perjuicio en la cuantía de su pensión. Que en atención a esto, estas administradoras deben ser condenadas al pago de la indemnización total de perjuicios en cuantía inicial por una mesada de 2.892.432 pesos. Que se ordene a Protección y a Porvenir el pago de diferencias de mesadas entre la que hubiera obtenido el demandante en Colpensiones y la que le fue reconocida en el régimen de ahorro individual, en donde pues se ha generado un lucro cesante en la forma consignada en la pretensión tercera subsidiaria. Se solicita que se ordene a Protección y a Porvenir que la pensión esté sujeta a ser reconocida a eventuales beneficiarios en los términos del artículo 47 de la ley 100 del 93, sin que se pueda reducir por algún motivo el monto. Que se ordene a estas AFPs pagar el daño moral y el daño en la vida de relación, intereses moratorios en la forma solicitada en la pretensión sexta subsidiaria, debidamente indexadas y debidamente indexadas las condenas. Ahora bien, con fundamento o estas pretensiones se sustentan en los siguientes hechos: que el demandante nació el 10 de mayo del 61, arribando a los 60 años del 10 de mayo del 2023, que desde el 31 de mayo del 84 al 31 de mayo del 97 estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales con la convicción de ser la entidad más estable para manejar su pensión, que para mayo del 97 había acumulado 224.85 semanas en el IS, que para enero del 97, cuando laboraba en Big Company Services Limitada, llegaron asesores de la AFP Protección que ofrecieron beneficios superiores a los que podía obtener en el régimen de prima media con prestación definida al momento de pensionarse, que incurrieron en las omisiones de información reseñadas en los numerales 6 y siguientes del libelo introductorio, destacándose que se le persuadió en estas condiciones a realizar el traslado de régimen pensional, que asesores de la AFP Horizonte, ahora Porvenir, en el año 2002, no le informaron al cliente, al demandante, las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada régimen, incurriendo en omisiones similares a las que habría incurrido Protección, absteniéndole de dar un buen consejo e información clara, destacándose que al cumplir los requisitos para el reconocimiento de una pensión, el demandante se acercó a Porvenir
momento en el cual descubrió que había sido engañado, que lo asaltaron en su buena fe, pues no le dieron información clara, cierta y comprensible y oportuna sobre las características y consecuencias de su cambio de régimen pensional, que le manifestó la inconformidad al asesor del fondo y su deseo de regresar a Colpensiones, y que fue informado de que no existía ya esa posibilidad y que la única alternativa era pensionarse, que el demandante ante esta situación optó por acceder a el reconocimiento de la pensión que le fue otorgado por la AFP Porvenir en cuantía de 1.160.000 pesos desde el 1 de noviembre del 2023. Se alude en términos generales a los términos del reconocimiento de la prestación y a que le hubiera resultado más favorable permanecer en el régimen de prima media con prestación definida. Destaca la configuración de perjuicios respecto de su vida con ocasión del reconocimiento deficitario de la prestación respecto de lo que hubiera obtenido en Colpensiones, y pues destaca los gastos en que ha debido incurrir y que no puede cubrir con la mesada pensional que le fue otorgada. Perdón. Con fundamentos de derechos, invocaron las disposiciones legales y razonamientos reseñados a folio 5 y siguientes de la demanda. Por su parte, Colpensiones en la réplica se opuso a la prosperidad de las pretensiones en lo que a ella atañen, destacando que no es posible declarar la ineficacia del traslado cuando el demandante ya se encuentra pensionado, como se evidencia por la AFP Porvenir S.A. y se refiere pues básicamente a providencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que apuntan a que pues en este tipo de escenarios, cuando se trata de un pensionado, no es posible acceder a una declaratoria de ineficacia de la respectiva afiliación. En cuanto a los hechos, admite algunos y los demás fueron objeto de debate. Propuso las excepciones que se consignan en la réplica, las que el despacho se abstendrá de reproducir por razones de economía y celeridad procesal. Por su parte, Protección S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, destacando que el traslado del demandante fue un acto libre y voluntario, que se respetaron los derechos del accionante y particularmente el de libre selección en los términos de la ley 100 del 93, que suscribió el formulario de afiliación perdón, en señal de aceptación, lo que constituye una manifestación inequívoca del deseo de trasladarse de régimen pensional, y que pues en términos generales las pretensiones no tienen vocación de prosperidad. Admitió algunos de los hechos y los demás fueron objeto de debate, proponiendo las excepciones que se relacionan en la réplica, en las que el despacho se abstendrá de reproducir por razones de economía y celeridad procesal. Porvenir, por su parte, igualmente se opone a la prosperidad de las pretensiones del demandante, destacando que éste ostenta la condición de pensionado, por lo que no resulta procedente la declaratoria de ineficacia del traslado en los términos de la sentencia SL 373 del 2021, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y que en este escenario tampoco procede el reconocimiento de una indemnización de perjuicios, pues no se cumplen los presupuestos para su viabilidad. En cuanto a los hechos, admite algunos y los demás fueron objeto de debate, proponiendo las excepciones que se relacionan en la réplica, en las que por economía procesal el despacho se abstendrá de reproducir. Tramitado el negocio en legal forma y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a proferir la sentencia objeto de la presente audiencia previa a las siguientes consideraciones: de los términos de la vinculación del demandante al sistema general de pensiones. Perdón. Pretende el demandante que se declare la ineficacia de su traslado del régimen de prima media con prestación definida. Doctora Lucía, le sugiero que mantenga su cámara encendida, ¿correcto? Porque son disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, pues no podemos hacer algo distinto. Entonces pretende el demandante que se declare la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad verificado con la AFP Protección.
destacando o aludiendo a el incumplimiento del deber de información al momento de la respectiva afiliación. Ahora bien, en relación con, con este aspecto, militan en el expediente como pruebas relevantes la fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante que da cuenta de su nacimiento en mayo de 1961, por lo que a enero del 97 contaba con 35 años de edad, arribando a los 62 años el 10 de mayo del año 2023. Militan igualmente copia del formulario de afiliación suscrito por el demandante con la AFP Protección, calendado 1 de enero de 1997, en donde, a pesar de que se alude a que se trata de una vinculación inicial, se reporta como entidad administradora anterior el Instituto de Seguros Sociales, lo que evidentemente genera es un traslado de régimen pensional. Se consigna la información personal del demandante y la información laboral, encontrándose suscrito el documento por el demandante, un representante del empleador y representantes de la AFP. Necesita copia del reporte SEAF emitido por Asofondos en el que se registra la movilidad del demandante en el Sistema General de Pensiones desde enero del 97, destacándose que se registra el traslado del Instituto de Seguros Sociales con destino a protección con ocasión de solicitud elevada el 1 de enero de 1997 y con efectividad a partir del 1 de marzo de esa anualidad. Milita un traslado de AFP de protección a Horizonte con ocasión de solicitud elevada el 30 de enero del 2002 y una cesión por fusión de Horizonte a Porvenir a partir del 1 de enero del 2014. Milita solicitud de pensión elevada por el demandante ante Porvenir el 28 de septiembre del año 2023. Respuesta a esta solicitud del 1 de noviembre del año 2023, en donde se le informa al accionante que su solicitud de pensión ha sido aprobada teniendo en cuenta el reconocimiento de garantía de pensión mínima de vejez por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al haber cumplido la edad de pensión y haber cotizado las semanas mínimas requeridas, que el valor de la mesada será de 1.160.000 pesos para el año 2023, que se le aplicarán pues los descuentos allí referenciados y que el primer pago corresponderá al valor reseñado a partir del mes de noviembre del año 2023, mes de inicio de la garantía de pensión mínima y hasta el primer mes de aprobación de la solicitud, con un descuento por concepto de salud destinado con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía en la forma pues que allí se le consigna. Milita relación histórica de pagos de pensiones que acreditan que al demandante se le ha venido pagando la pensión de vejez desde noviembre del año 2023, data para la cual ya contaba con 62 años de edad. Milita resumen de semanas cotizadas en pensiones emitido por Colpensiones, en donde se registra que para esta entidad el demandante cotizó 224.86 semanas, siendo pertinente destacar que igualmente en esta historia laboral o en este reporte de semanas, pues aparecen unas cotizaciones en la época en la que el demandante estaba afiliado en protección, específicamente para los meses de junio, julio y agosto del año 2000. Las que pues habrían sido devueltas al régimen de ahorro individual con solidaridad, entiende el despacho, de acuerdo con la anotación allí verificada, porque se encontraba el afiliado trasladado a ese régimen, sin que se evidencie en el informativo que para el mes de junio del año 2000 el demandante haya diligenciado algún formulario o adelantado alguna solicitud formal para vincularse o trasladarse del régimen de ahorro individual a el de prima media con prestación definida, retornando por esa vía. Y adicionalmente, pues tampoco obra en el expediente prueba que nos permita deducir
cuál fue la causa de esa particular operación, siendo pertinente señalar que en ese contexto pues se advierte que desde su traslado en 1997 hasta la fecha en que le fue reconocida la pensión, el demandante efectivamente estuvo afiliado y efectuando cotizaciones con destino al RAIS. Ahora bien, se practicó diligencia de interrogatorio de parte con el demandante, quien en términos generales señala que su traslado de régimen pensional verificado para 1997 con la AFP Protección se dio en un escenario de promoción de la afiliación por parte de promotores de la AFP, quienes pues habrían interactuado con él para efectos de garantizarle el traslado de régimen pensional, y aun cuando no precisa qué información habría recibido, pues señala no recordar específicamente algo al respecto, pues es evidente que se dio en un proceso de promoción. En este contexto, conviene recordar que en los términos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el empleador en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho de trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a las sanciones allí previstas, destacándose que la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador, siendo pertinente señalar que en sentencia SL 2929 del año 2022, en la que este operador judicial fungió como juez de primera instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en términos generales, pues destacó el deber de las AFP de suministrar a sus potenciales afiliados información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes vigentes, destacando que la carga de demostrar el suministro de esta información corre por cuenta de las AFPs y que la suscripción del formulario de afiliación, a pesar de que allí se incluyan afirmaciones como que la afiliación es libre y voluntaria o que se efectúa libre, espontánea, sin presiones u otras similares, no exoneran a las AFPs de acreditar haber brindado información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y de las consecuencias asociadas al traslado entre ellos, y que, a lo sumo, tales expresiones solo sirven para acreditar un consentimiento libre de vicios, pero no uno debidamente informado, para concluir que entiende este operador judicial, a pesar de que no haya vicios del consentimiento como error, fuerza o dolo, pues el hecho de que no se acredite el suministro de una información de la calidad que exige la alta corporación, pues acarrea como consecuencia la declaratoria de ineficacia, entiende este operador judicial en los términos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993. En este escenario, pues se advierte que efectivamente el demandante se trasladó de régimen pensional el 1 de enero de 1997, con ocasión de suscripción de un formulario de afiliación en esa época con la AFP Protección S.A. Y de la misma manera, pues revisado el expediente y analizadas las pruebas que militan en él, no se acredita que la AFP Protección S.A. le haya suministrado una información específica que en este momento el operador judicial pueda calificar como completa, objetiva y comparada respecto de los distintos regímenes pensionales y de las consecuencias asociadas al traslado entre ellos, y en consecuencia, atendiendo pues los criterios de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el pronunciamiento ya aludido, la consecuencia o lo que procede en este escenario de manera indefectible sería la declaratoria de ineficacia de esa afiliación, pues a pesar de que se evidencia en el informativo la ausencia de vicios del consentimiento como error, fuerza o dolo, pues no se advierte que respecto del demandante se hubiera infligido presión para obtener su afiliación, o que quien lo acompañó en su proceso de afiliación a protección hubiera desplegado maniobras tendenciosas, fraudulentas, maliciosas, con el ánimo de perjudicar al demandante de cara a que no obtuviera una prestación de vejez en 20 o 30 años hacia el futuro, o que la obtuviera en condiciones adversas a las que pudiera preverse en 1997, pues descartándose el dolo, y que tampoco se evidencia que por sus condiciones particulares en 1997 el hecho de afiliarse al RAIS comportara un error de hecho. Pues al margen de todo eso, pues como no se evidencia el suministro de esta información, pues la consecuencia, como ya se ha indicado, pues necesariamente sería la declaratoria de ineficacia de esta afiliación. No obstante lo anterior, conviene señalar entonces que
a pesar de lo anterior y de que válidamente se ha admitido o se venía admitiendo la posibilidad de la declaratoria de ineficacia de afiliación, inclusive tratándose de personas a quienes ya se les hubiera reconocido el derecho pensional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que no podría darse este efecto respecto de las personas que se encuentran pensionadas en atención a que se cuentan con un derecho consolidado y que la decisión de retrotraer las cosas antes del traslado podría afectar a terceros. Así se expuso en la sentencia SL 373 del año 2021, dictada dentro de la radicación 84-475, en donde la alta corporación destaca lo siguiente, abro comillas, es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008 en la modalidad de retiro programado a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado en régimen de ahorro individual con solidaridad vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado. Para la Corte, a pesar de que antes había dicho algo diferente, la respuesta es negativa, puesto que si bien esta sala ha sostenido que por regla general, cuando se declara la ineficacia de la afiliación, es posible volver las cosas al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, vuelta al statu quo ante. Lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y por tanto derechos y obligaciones, intereses de terceros del sistema en su conjunto. En consecuencia, pues por esta vía se encuentra acreditado que el demandante efectivamente ostenta la calidad de pensionado en el régimen de ahorro individual con solidaridad por parte de la AFP Porvenir S.A., que le fue comunicado oficialmente el reconocimiento de esa prestación que viene disfrutando desde el mes de noviembre del año 2023. Perdón un segundito. Sí, desde el año 2023. Y pues debiéndose acatar este último criterio jurisprudencial, pues no queda un camino distinto que y deducir la inviabilidad de una declaratoria de ineficacia en la forma presentada o en la forma solicitada en las pretensiones principales de la demanda, impartiéndose en consecuencia la respectiva absolución para las convocadas a juicio respecto de esas pretensiones principales. Ahora bien, no obstante que, de acuerdo con ese pronunciamiento reseñado, ya no es posible, el criterio de la Corte, porque es algo supremamente difícil, declarar la ineficacia de la afiliación cuando estamos en presencia de un pensionado en el RAIS. Perdón un segundo. Qué pena con ustedes, doctores, pero tengo como una tosecita ahí como cansón. Entonces, no obstante que antes sí era posible, pero con ocasión de este pronunciamiento se advirtió que era imposible. En esta providencia se destacó que en todo caso, lo siguiente. Lo anterior no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho, aquel según el cual quien comete un daño por culpa está obligado a repararlo, artículo de 2341 del Código Civil. Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información, culpa, y por ello sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora. El artículo 16 de la Ley 446 del 98 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y, en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue convenientes según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. Cierro comillas. En este escenario, pues, conviene entonces precisar que lo procedente será el análisis de las pretensiones subsidiariamente planteadas. Esto es que se le reconozca al demandante una indemnización plena de perjuicios a cargo de Protección y de Porvenir por la omisión del deber de información.
que habría redundado en un reconocimiento prestacional deficitario respecto de lo que hubiera obtenido en el régimen de prima media con prestación definida si oportunamente se hubiera podido trasladar o retornar a este régimen. En este escenario, conviene señalar por parte del despacho que en esa providencia, en donde pues la Sala de Casación Laboral de la Corte admite la posibilidad de reclamar una indemnización plena de perjuicios, no se determina o no se establece la manera en que deben resarcirse los perjuicios correspondientes, pues se centró su análisis en indicar que la misma debería ser analizada bajo el principio integral de valoración de los daños, conminando al juez a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debiendo explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno desarrollo, y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados, estableciéndose además que para que prospere una indemnización de perjuicios, esta debe hacerse de forma oportuna, pues al ser una consecuencia resarcitoria se ve afectada por el fenómeno de la prescripción. Si no se reclama a tiempo, pues el resarcimiento de los perjuicios no comparte la categoría imprescriptible de la mesada pensional y los derechos conexos a este, estableciendo la jurisprudencia que en la medida en que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde ese momento. Así se señala en sentencia SL 1953 del año 2023, a la pues que se remite este operador judicial, siendo pertinente señalar que en el caso bajo examen no operado el fenómeno prescriptivo, pues está plenamente establecido en el plenario que el demandante viene disfrutando del reconocimiento de la pensión de vejez desde el año 2023. Y elevó pues la demanda dentro del término de 3 años con que contaba para instaurar la acción judicial. En este escenario, pues de entrada, pues debemos señalar que la excepción de prescripción carece de vocación de prosperidad y en su momento pues se hará la consideración pertinente. Ahora bien, al no ser la acción de indemnización de perjuicios ajena al derecho laboral y de la seguridad social, en donde sin duda cabe la reparación del daño por la responsabilidad imputable a una AFP, debe la parte actora encauzar sus pretensiones en ese sentido, como acontece en este caso, en donde se pretende básicamente de protección y de porvenir el reconocimiento de una indemnización de perjuicios tarifada de acuerdo con la diferencia de la mesada pensional que le hubiera correspondido en el régimen de prima media con prestación definida y la que en últimas le fue otorgada en el RAIS. Derivado tal circunstancia o sustentado en que no habría recibido información suficiente al momento de la respectiva afiliación. En este aspecto conviene traer a colación lo sostenido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJSL 373 del 2021, CSJSL 3871 del 2021 y CSJSL 1637 del 2022, en las que la alta corporación, ante la imposibilidad de declarar la ineficacia del traslado del régimen de los pensionados en el RAIS, y al determinar la viabilidad de una indemnización de perjuicio, de manera clara y explícita ha sostenido que esta indemnización es viable siempre y cuando se hayan reclamado, probado y no estén prescritos. Es decir, la condena por perjuicios no procede de manera automática, oficiosa e inmediata. Así las cosas, pues debe definirse en el informativo si efectivamente respecto del demandante hay un perjuicio cuantificable. Si está verdaderamente demostrado este perjuicio y si hay un nexo de causalidad entre la conducta que se imputa, como es la omisión del deber de información por parte de las AFPs en relación con las características del sistema y el daño que se aduce se le causó en relación con el reconocimiento deficitario en criterio de la parte actora de su pensión de vejez y al, como se ha indicado por la apoderada de la parte demandante, al habérsele privado de básicamente una opción
o de una oportunidad de pensionarse en unas mejores condiciones. Ahora bien, en relación con este aspecto, entonces, conviene señalar que es evidente que respecto del demandante no se acredita en el informativo que al momento de su afiliación con la AFP Protección e inclusive con su afiliación con la AFP Porvenir S.A., se le haya suministrado información que pueda ser calificada como suficiente y comparada respecto de su traslado y en términos generales, en los términos en que normalmente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia exige que se evidencie para demostrar un consentimiento informado. En este escenario, pues es evidente en el informativo que ambas accionadas, Protección y Porvenir, no acreditaron el cumplimiento de este deber y, pues, ante esta no acreditación, la circunstancia de no haber suministrado información clara, oportuna y comparada respecto de las características de los regímenes pensionales y por parte de Protección de las consecuencias del traslado o asociadas al traslado, pues en principio, pues ameritan, pues determinar si efectivamente esa conducta o esas conductas generaron el perjuicio que ahora aduce la parte actora en su mesada pensional. Ahora bien, dentro de este escenario, debe indicarse que para el momento del traslado con Protección, el demandante contaba con 35 años de edad. No contaba para ese momento con una expectativa para adquirir un eventual derecho a una pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida. Para ese momento, pues ni el demandante ni quien lo haya acompañado en su proceso de afiliación podían prever cómo evolucionaría su vida laboral de allí hasta los 60 o 62 años de edad para que válidamente pudiera predecirse en qué condiciones podría pensionarse y advertir que efectivamente en 20 o 30 años hacia el futuro le podría convenir estar en uno u otro de los regímenes pensionales. Ahora bien, en este escenario, pues es evidente que el demandante para esa data contaba con 224 semanas de cotización, por lo que para la consolidación de un eventual derecho pensional le faltaba muchísimo tiempo. No se advierte que fuera beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y en términos generales, pues estaba en una situación en 1997 de abierta incertidumbre respecto de lo que pudiera eventualmente perseguir en el marco del Sistema General de Pensiones. Ahora bien, en este escenario, pues conviene señalar entonces que efectivamente observa este operador judicial que la mesada pensional del demandante pues no es una, digamos, mesada superior a el salario mínimo legal mensual vigente en principio. Y dentro de ese contexto, de la misma manera, analizada su historia laboral, los ingresos bases de cotización tenidos en cuenta durante los últimos 10 años, pues bien podrían dar lugar a que en el régimen de prima media con prestación definida tuviera derecho a una prestación en una proporción superior a la que actualmente disfruta. Ahora bien, dentro de ese escenario, debería entonces señalar el despacho o deducir si efectivamente, dentro de este contexto, esa circunstancia comporta un perjuicio específico para el demandante, siendo pertinente señalar que la diferencia de la mesada pensional en sí misma considerada, estima este operador judicial, no comporta necesariamente un daño. Esto en la medida en que, en todo caso, y tratándose de cualquier pensión,
estas pensiones nunca van a reflejar el importe total de lo que percibía a título de salario una persona o un afiliado al sistema o de ingreso laboral. Pues siempre hay una tasa de reemplazo que implica una disminución en respecto de ese ingreso base de liquidación que se debe determinar en todo contexto. En ese escenario, pues admitir que el reconocimiento de una pensión en el RAIS confrontada con el reconocimiento de una pensión en el régimen de prima media comportan un daño, pues sería equivalente a señalar que ese daño se lo genera el legislador a los afiliados al sistema. Siendo pertinente señalar que el reconocimiento prestacional en uno y otro escenarios, pues no dependen solo de que al principio de la vida laboral se haya contado con una información respecto de las características de cada uno de los regímenes pensionales. Deviene de muchos factores, deviene de la forma como evoluciona la vida laboral del afiliado, deviene de el proceder del mismo afiliado de cara a la estructuración del derecho pensional, deviene igualmente de las condiciones económicas tratándose de cómo evolucionan los rendimientos en una cuenta de ahorro individual. Y pues dentro de ese contexto no puede predicarse en el informativo que la diferencia entre la mesada pensional que le fue otorgada y la que eventualmente hubiera podido obtener en el régimen de prima media comporte necesariamente un perjuicio. Ahora, si entramos al campo de lo que aduce la parte demandante en punto A, que se le generó una pérdida de oportunidad para acceder a una mejor prestación, conviene señalar que si desde esa óptica lo debemos analizar, no puede el despacho deducir que esa pérdida de oportunidad obedezca necesariamente a que en 1997 no se le suministró información suficiente para efectos del traslado del régimen pensional, o que al momento de hacer un traslado horizontal con la AFP Porvenir S.A., pues le hubiera generado también una pérdida en ese escenario, toda vez que pues hay factores adicionales como lo es precisamente el proceder del demandante a lo largo de su historia laboral, según la cual, como lo reconoce en interrogatorio de parte, básicamente no hizo un seguimiento de su situación pensional periódicamente a lo largo de los años. Solo ya en postrimerías del cumplimiento de los requisitos para acceder eventualmente a una pensión es que entra a preocuparse por la situación, cuando ya legalmente pues era difícil que pudiera retornar al régimen de prima media con prestación definida. En ese escenario, el monto de la pensión en esas condiciones también resultó afectado por el desinterés o la desidia del demandante respecto de su situación pensional a lo largo de su vida laboral. Sumado a ello, el monto de la prestación también se ve afectado por las variaciones salariales del accionante a lo largo de su vida laboral y por todas las vicisitudes que a lo largo de ella se generaron. Es más, la pérdida de oportunidad no necesariamente se puede ver reflejada en la omisión del deber de información. Se puede ver reflejada inclusive en el manejo que le habría dado el demandante a los reportes a su empleador de en dónde estaba haciendo sus cotizaciones. Nótese que luego del traslado el demandante vino cotizando consistentemente con la AFP Protección. Sin embargo, con ocasión de un cambio de empleador para el año 2000, específicamente en enero del 2000 se desvincula de un empleador, presentándose, llamémosle, un vacío, y se vuelve a vincular con otro empleador en junio de ese año. Y en junio de ese año, no sabemos por qué razón, ese empleador reporta cotizaciones a Colpensiones o al régimen de prima media con prestación definida por 71 días. O sea, por los 11 días del mes de junio, 30 de julio y 30 correspondiente al mes de agosto. Y
pues en ese escenario, pues no se acredita en el informativo que, por ejemplo, el demandante hubiera diligenciado un formulario de traslado de régimen con destino a el Instituto de Seguros Sociales en su momento, o Colpensiones, o por qué razón se hicieron esas cotizaciones, generándose unas devoluciones internas. Dentro de ese escenario, ya posteriormente y en enero del 2002, nuevamente se hacen por cuenta de otro empleador y por iniciativa del demandante, entiende su operador judicial, las cotizaciones con destino a la AFP Protección. Luego, la permanencia del accionante en el régimen de ahorro individual con solidaridad no deviene necesariamente de la omisión del deber de información de las AFPs, sino de las circunstancias y diferentes vicisitudes que se generan a lo largo de su historia laboral. Ahora bien, dentro de ese contexto, pues no puede, como ya se ha indicado por parte del despacho, de señalarse que se le haya generado un daño, tratándose o cuantificándoselo con la cuantía de las mesadas pensionales. Y si estamos verificando que el daño esté reflejado por esa pérdida de oportunidad de pensionarse en una mejor condición, tampoco puede predicarse que esa posible pérdida de oportunidad sea producto de que el demandante no contara con información suficiente suministrada por las AFPs. Pues cierto, resulta que su interacción con las AFPs, entiende el despacho, con la primera se limitó a su afiliación en su oportunidad y nunca volvió a interactuar con ella. Y con la segunda, pues señala el demandante que su interacción simplemente se restringió a que su empleador, entre comillas, pues lo habría forzado a trasladarse a esa AFP sin que esa manifestación tenga un mayor desarrollo en el presente proceso, más allá del dicho del accionante. Siendo de anotar que es principio general del derecho que la parte no puede hacer prueba de su propio dicho, pues se requiere básicamente que cada dicho de la parte pues tenga un sustento probatorio. En ese escenario, pues mal podría señalar el despacho que la hipotética pérdida de oportunidad de pensionarse en una mejor condición en el régimen de prima media con prestación definida devenga o provenga, mejor, exclusivamente de omisiones de las AFPs convocadas privadas convocadas a juicio. Y en consecuencia, pues encuentra el despacho dentro de ese escenario, no es posible deducir la procedencia de un reconocimiento indemnizatorio en favor del incoante de la acción en la forma que se ha pretendido. Ahora bien, conviene recordar que para que proceda una indemnización debe evidenciarse el daño, el cual debe ser cierto y cuantificado o al menos cuantificable. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de diciembre del 2008, expediente 88-001-3103-002-2005-0031-01, señaló lo siguiente en Sala de Casación Civil. Abro comillas, el daño es uno de los elementos estructurales de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Su plena demostración recae en quien demanda, salvo las excepciones legal y convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de donde en el supuesto señalado era y es imperioso probar que el establecimiento producía utilidades o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético que desde ningún punto de vista es admisible, cierro comillas. En este sentido, pues considera el despacho, pues no ha acreditado el demandante que efectivamente haya sufrido un perjuicio cuantificado o cuantificable derivado de unas omisiones en el deber de información que se advierten habrían incurrido Protección y Porvenir S.A., siendo pertinente señalar que dentro de ese contexto, no puede predicarse que la situación pensional del demandante necesariamente tenga un nexo de causalidad al 100% derivado de la omisión del deber de información por parte de las AFPs, cuando, como ya se ha indicado, hay una multiplicidad de factores que redundaron en que el demandante, pues,
a la postre se pensionara en las condiciones en las que le fue reconocida la respectiva prestación. Cabe anotar entonces en este contexto o traer a colación lo sostenido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 404 del 2024, dictada dentro de la radicación 99-354, en la que la alta corporación precisa, abro comillas, eso es así porque aunque en materia de indemnización de perjuicios rige el principio de reparación integral a la luz del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, este no releva al lesionado el deber de demostrar fehacientemente a cuánto asciende el mismo, como se indicó en CSJ SC 5142/2020, al memorar que, aunque el daño debe ser integralmente indemnizado, ello no significa que la víctima esté liberada de probarlo y fijar su cuantía, pues la Corte tiene dicho que, como de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba, artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. El reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos de los artículos 1599 y 1617 numeral segundo del Código Civil. Sin embargo, una es la prueba del daño, o sea, la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal, dinero, como patrón de referencia para determinar la mensura. Por cuanto considera que, dada su simplicidad y universalidad, es el que más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparación por equivalencia o propiamente indemnizatoria por oposición a la reparación natural que implica volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el hecho dañoso. Cierro comillas. En este escenario, pues evidentemente, aun cuando es evidente que no se le suministró información al accionante al momento de su afiliación a protección y a porvenir, que pueda ser calificada como lo exige la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como completa, suficiente, comparada, y que se le hayan indicado las consecuencias del traslado, pues no puede señalarse que esa omisión o que esas omisiones generen un perjuicio siquiera cuantificable en alguna proporción comparado con el proceder del accionante a lo largo de su historia laboral, comparado con la evolución de su historia laboral en cuanto a ingresos, bases de cotización y en general de todas las circunstancias que rodean el reconocimiento pensional en el marco del régimen de ahorro individual, aun cuando se confronte con lo que hubiera podido obtener en el régimen de prima media con prestación definida. En este contexto, igualmente, conviene traer a colación lo sostenido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2924 del 2023, dictada dentro de la radicación 95085, en donde se precisa lo siguiente, abro comillas, para la Sala resulta insuficiente y restrictivo delimitar el daño únicamente la diferencia entre el valor de las mesadas pensionales de uno y otro régimen. No debe olvidarse que el régimen de ahorro individual comprende unos beneficios y prerrogativas económicas que deben ser igualmente consideradas para estimar el perjuicio, pues de lo contrario se estaría olvidando el carácter indemnizatorio de la pretensión y en consecuencia se accedería al reconocimiento de una prestación híbrida, esto es, abarcando las características de cada uno de los regímenes pensionales. Cierro comillas. Lo anterior para destacar que un reconocimiento indemnizatorio de la forma en que se ha propuesto implicaría hacer compatibles lo que legalmente y expresamente es incompatible, pues es claro que la Ley 100 de 1993 señala que los dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, son incompatibles, aunque pueden coexistir y de hecho competir.
En consecuencia, pues considera el despacho no se cumplen los presupuestos legalmente establecidos para poder cuantificar una indemnización de perjuicios derivada de la omisión del deber de información por parte de la AFP Porvenir y de la AFP Protección respecto del demandante, amén que no se puede señalar que de manera irrestricta tal omisión tenga un nexo de causalidad absoluto respecto de la permanencia del demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad, en donde le fue reconocida la prestación en una cuantía que el ordenamiento legal estima como digna y que garantiza en términos generales la vida en condiciones dignas. Pues de no ser así, técnicamente, pues debería declararse inconstitucional pues cualquier prestación del régimen de ahorro individual o su ilegalidad al menos, al no cubrir en alguna medida el derecho a una vida en condiciones dignas, siendo pertinente reiterar en este estado que la mesada pensional, por su naturaleza, siempre va a ser inferior en su cuantía a lo que usualmente el afiliado percibe cuando está activo en la vida laboral, pues la pensión siempre tiene una tasa de reemplazo que es equivalente a ese ingreso base de liquidación y que puede oscilar entre el 55% y el 80% de ese ingreso, dependiendo de múltiples factores. Lo que en manera alguna pues podría aducirse que comporte un perjuicio susceptible de ser indemnizado. En consecuencia, pues al no poderse señalar específicamente que la culpa de las AFPs configurada por la omisión del deber de información le hayan generado al demandante un daño específico y puntual susceptible de ser medianamente cuantificable, pues no hay lugar a la prosperidad de las súplicas subsidiariamente incoadas, impartiéndose igualmente la respectiva absolución. Excepciones dadas las resultas del juicio, el despacho se considera relevado el estudio de las propuestas, costas, teniendo en cuenta la naturaleza de lo debatido, que básicamente la prosperidad de este tipo de pretensiones está asociada necesariamente a que se tramite un proceso judicial. Considera el despacho que no hay lugar a imponer condena en costas. El mérito de lo expuesto, el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a las administradoras de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. y Porvenir S.A. de las pretensiones principales y subsidiarias propuestas en su contra por el señor Arturo Salgado Pompeyo, lo anterior específicamente por lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, excepciones, dadas las resultas del juicio, el despacho se considera relevado el estudio de las propuestas. Tercero, sin costas en la instancia. Cuarto, si no fuera apelado oportunamente esta sentencia, consúltese con el superior. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación apoderada de la parte demandante? Sí, su señoría, voy a presentar recurso de apelación. Si me permite, de una vez lo sustento. Pues así es como procede, entonces continúe, doctor. Es que en muchos despachos lo interrumpen ahora. Conforme al traslado que me fue concedido, me permito presentar el recurso de alzada precando a los honorables magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá. Revoque la sentencia de primera instancia, en su lugar se concedan las pretensiones solicitadas, tanto de manera principal como subsidiarias sean estudiadas, en especial las subsidiarias en atención a los tópicos a tratar dentro del presente recurso. Como tópico primero, daño por omisión que está probado con la pérdida de oportunidad del demandante de alcanzar con la congrua subsistencia en línea de la Corte Suprema de Justicia en sala permanente laboral. En el contexto del derecho a las pensiones de vejez es fundamental reconocer que las administradoras de los fondos de pensiones AFP tienen un deber claro de informar a sus afiliados sobre las opciones disponibles y las implicaciones de su decisión.
En este deber de información ha estipulado el artículo 12 del decreto 720 del 94, que establece que los promotores deben proporcionar información suficiente y oportuna a los afiliados durante el proceso de vinculación en relación con las prestaciones a las que tienen derecho. La omisión de este deber de información puede dar lugar a un daño significativo que en este caso se traduce a la pérdida de oportunidad del demandante al acceder a la pensión más favorable. La pérdida de oportunidad, como se define en la jurisprudencia, implica la frustración de la esperanza razonable de obtener un beneficio económico futuro. En el sentido, la sentencia SC 7824 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil establece que este tipo de daño se caracteriza por la coexistencia de un elemento de certeza y un elemento de incertidumbre. En el caso del demandante, la falta de información adecuada sobre su derecho a pensionarse con Colpensiones resultó en la pérdida de oportunidad de elegir un régimen que le habría proporcionado una mesada pensional significativa mayor. El nexo causal entre la omisión de la AFP y el daño sufrido por el demandante es evidente. La falta de información impidió que el demandante tomara decisiones informadas sobre su futuro pensional, lo que se traduce en una diferencia significativa en la mesada pensional que recibió en comparación con la que habría obtenido si hubiera quedado en el régimen de prima media. Este daño no se limita a la mera diferencia del valor de la mesada pensional, sino que afecta profundamente la congrua subsistencia y la vida digna del demandante. Congrua subsistencia como concepto se refiere a las necesidades de garantizar un nivel de vida que permita a las personas cubrir sus necesidades básicas de manera digna. La Corte Constitucional en la sentencia T012 de 2016 ha señalado que sin un ingreso adecuado no es posible asumir los gastos más elementales, lo que afecta directamente a la calidad de vida del pensionado. En este caso, el demandante, al no recibir la información adecuada, se vio obligado a vivir con una pensión que no corresponde a su nivel de vida anterior, es decir, cuando trabajaba, lo que lo lleva a una afectación en su calidad de vida y a la de sus dependientes. Es importante criticar cómo se ha utilizado la mera diferencia del valor de la mesada pensional, que no se puede considerar como un daño al referirse a la diferencia en la mesada pensional. Esta terminología subestima el impacto real que esta diferencia puede tener en la vida de una persona. La diferencia en la mesada pensional no es simplemente un número y puede ser un daño significativo que afecta a la capacidad del demandante para mantener su congrua subsistencia y por ende su vida digna. La gente no siempre es consciente de cómo esta diferencia puede mermar la calidad de vida y en esencial que se valore adecuadamente con el contexto de los derechos pensionales. En la sentencia T012 de 2016 también refuerza la necesidad de considerar la congrua subsistencia y la vida digna en el análisis de los daños. La Corte ha establecido que el mínimo vital cualitativo es un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la subsistencia de cada persona y que esta garantía es una precondición para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. Por lo tanto, la diferencia de mesada pensional no debe ser considerada como un daño menor, sino como una afectación real que debe ser reparada. Además, se debe argumentar que no se comparte la tesis del daño en los términos del lucro cesante y del daño emergente, y mucho menos la manifestación de que no fue probada oportunamente el principio de pérdida de oportunidad o que no se puede entrar a determinar que fue exclusivamente por responsabilidad de la falta de información de las AFPs. ¿Por qué? La Corte ha señalado que el lucro cesante se refiere a la pérdida de los ingresos del demandante y derechos que tenían que percibir, mientras que un daño emergente se refiere a los gastos que ha tenido que asumir. Sin embargo, en este caso, el enfoque debe estar en la pérdida de oportunidad que se ajusta mejor a la naturaleza del daño sufrido por el demandante, dado que se trata de una frustración, de una esperanza razonable de obtener un beneficio económico futuro. Es crucial también resaltar que los jueces laborales, quienes deben estudiar este tipo de temas, porque hablamos de derechos fundamentales de la pensión y el que el reconocimiento pensional no debe ser tratado como un contrato civil, la problemática debe abordarse desde la perspectiva de la seguridad social y no simplemente como un daño por acción, sino reconociendo que hay un daño por omisión, que está probado con la pérdida de oportunidad del demandante de alcanzar una congrua subsistencia. La jurisprudencia ha indicado que el nexo causal puede establecerse no solo por acción, sino también por omisión, lo que refuerza la responsabilidad de la AFP en este contexto. Como segundo tópico, señores magistrados, solicito que se tenga en cuenta el daño solicitado en esta demanda fue reclamado, probado y no está prescrito. En este caso, debe tenerse en cuenta la valoración de las pruebas 1,
que el daño fue reclamado en las pretensiones subsidiarias de la demanda, en la cual se solicita el reconocimiento de pago e indemnización de perjuicios con ocasión a la falta de información al momento del traslado y se pide una reparación integral, lucro cesante consolidado y futuro, por lo cual se debe de ser compensado en las diferencias de la mesada pensional, que debe ser conocida al demandante y sus beneficiarios cuando éste muera, para que exista una verdadera reparación en atención al derecho que está vulnerando. Segundo, que el daño se ha aprobado, lo cual se realizó de la siguiente forma. El señor Arturo Salgado Pompeyo cuenta con 1.402 semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones, como se observa folio 9 del archivo 03 del expediente digital, con su historia laboral emitida por Porvenir, y tiene una edad de 63 años, lo que se encuentra folio primero en el archivo 03 del expediente digital en su cédula de ciudadanía. Segundo, que conforme al bono pensional, este fue redimido el 23 de agosto de 2023, lo que está por escrito a folio 133 y 134 del archivo 3 del expediente digital, y según respuesta indicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y como también lo ratificó en su momento la testigo, la señora Laura Navarro, en la manifestación realizada sobre este mismo ítem, de que habían recibido tanto el bono pensional por la suma de 91.916.000 pesos en septiembre de 2023 y la devolución de los dineros que tenía el Fondo Privado de Protección en septiembre de 2022 en la suma de 11.788.000 pesos, actualizado a ese momento de que lo recibieron en 14 millones de pesos. Tercero, que la modalidad de la pensión se le otorgó al señor Arturo Salgado Pompeyo por parte de Porvenir es en retiro programado, como contesta la representante legal, con una solicitud de garantía mínima, y que finalmente la testigo Laura Navarro aclara que es por las mismas características que tiene esa garantía mínima frente a un reconocimiento de retiro programado por las inversiones que siguen haciendo sobre el capital, como se evidencia a folio 28 del archivo 21 del expediente digital, y que las incidencias de dicha modalidad no resaltaron en esta litis, ni hubo una escogencia de modalidad. Cuarto, que conforme a la respuesta de Porvenir del 13 de marzo del 2024, folio 99 del archivo 03 del expediente digital, el beneficiario del señor Arturo Salgado es Marlene Fajardo y su hijo Kevin Santiago Salgado. Quinto, que conforme a la respuesta de Porvenir a folio 98 y subsiguientes del archivo 03 del expediente digital, Porvenir informa que no hay excedentes de libre disponibilidad pagados al demandante, lo mismo que aclara la testigo Laura Navarro, por cuanto indica que el capital no fue suficiente para que se excediera en los valores mínimos que necesitaba para pensionarse. Sexto, que la mesada pensional del demandante con Colpensiones fue calculada, presentada a folio 28, archivo 03 del expediente digital, donde se indica que con ley 797 del 2003, a la edad del señor Arturo Salgado Pompeyo de 62 años, las semanas cotizadas 1.402 con el IBL de los 10 últimos años es un valor de 4.341.121 y una tasa de reemplazo del 66.63% para una mesada pensional inicial de 2.892.438 pesos, es decir, para el 2023. Séptimo, que la mesada pensional pagada por Porvenir fue presentada a folio 101 del archivo 03 del expediente digital para el 2023 en la suma de 1.160.000 pesos y para el 2024 1.300.000, es decir, un salario mínimo, la cual se sigue reconociendo en esa misma cuantía. Quedando demostrado en la litis las diferencias quedaron acreditadas y probadas con las liquidaciones. Para el 2023 una diferencia de 1.732.438 y para el 2024 una diferencia de 1.860.857 pesos, lo cual corresponde reconocer una pérdida de oportunidad liquidada de las diferencias al momento de la presentación de la demanda de 9.080.617 pesos y futuras de 266.533 millones de pesos, para un total de 275.636.879 pesos, lo que fue calculado teniendo en cuenta las tablas de esperanza de vida del DANI y las reglas de liquidación del lucro cesante consolidado y futuro, lo cual cuenta y fue allegado en esta demanda. Décimo, que como fue manifestado en el interrogatorio de parte del demandante, tiene unos daños en su vida en relación, en atención en que su ingreso pensional no alcanza a cubrir sus gastos y el núcleo familiar, el cual está compuesto por su compañera permanente Marlene Fajardo y Kevin Santiago, dependen económicamente de él para cubrir sus necesidades básicas, dado que, como indica el demandante, la disminución de sus ingresos ha llevado al incumplimiento de muchas obligaciones. Al igual que estas obligaciones fueron allegadas como pruebas dentro del expediente y constan y fueron decretadas en la audiencia del artículo 77 como parte de las pruebas allegadas en la demanda.
donde se puede entrar a resaltar que tiene un embargo por tarjeta de crédito de Group Colombia Holding, de manera que el señor ha tenido que continuar trabajando, que también fue llegado la certificación de laboral como supervisor de aseo y cafetería para poder sostener a su familia. La diferencia entre la pensión de porvenir versus la de Colpensiones le ha generado un daño patrimonial significativo. Las deudas del demandante han aumentado desde el reconocimiento de su pensión, tal como se refleja en sus declaraciones de renta, que también fueron allegadas como pruebas dentro de este proceso judicial. Por otra parte, téngase en cuenta que el daño no está prescrito, como lo manifestó el señor juez en primera instancia, a folio 24 del archivo 03 del expediente digital, donde se indica que fue reconocida la pensión en noviembre del 2023 y la presentación de la demanda fue en debida forma el 5 de junio del 2024. Por ende, no han transcurrido los 3 años mínimos. Por ende, señores magistrados, les solicito tener en cuenta la valoración de las pruebas allegadas con la demanda, las cuales demuestran el daño, que les solicito tener en cuenta la teoría de la pérdida de oportunidad con respecto a que si había un derecho cierto y reconocido al señor y que podía reconocérsele al señor Arturo Salgado y se le hizo nugatorio en atención a la falta de información al momento de cada uno de los traslados. Lo que en sí mismo, al escuchar los interrogatorios de parte, pues dejan entrever que la información allegada con las pruebas hacen parte de la falta de información que han tenido las AFPs. Como tópico tercero, la carga de la prueba frente a las responsabilidades de la AFP de brindar información. En este tercer tópico, les solicito a los señores magistrados se tengan en cuenta, si revisamos el mismo decreto 720 del 94, en su artículo 15, era responsabilidad de la AFP capacitar a sus promotores y a llegar a la superintendencia del plan de capacitación, prueba que brilló por su ausencia por parte de la AFP demandada. La responsabilidad de demostrar se proporcionó la información adecuada recae en la administradora de fondos y responsable por culpa leve por esta diligencia, dice esta misma norma, específicamente que establece que la carga de la prueba de la diligencia de cuidado incumbe quien debe implementarla, es decir, la AFP. Esto se fundamenta en el Código Civil, que indica que quien tenga el deber de cuidado es el que debe mostrar que ha cumplido ese deber. Esa teoría, en esa tesis que tanto aplicamos en los casos de ineficacia del afiliado, es decir, deber de información, quién le incumbe y quién debe demostrar en juicio es a la AFP. Se aplica también y se va a aplicar también en los casos de perjuicios de pensionado, pues como no nos dijo el Código Civil, el que debe demostrar es el que incumbe en la diligencia de cuidado. Y no se debe centrar únicamente en las acciones positivas realizadas por la demandada, sino es crucial identificar las omisiones de la AFP. Si se alega que la AFP omitió su deber de información, entonces la AFP quien debe probar que cumplió con esa obligación de informar adecuadamente al afiliado. Y sobre las incidencias de toda esa falta de información, no solamente al momento del traslado, sino durante las afiliaciones, aun cuando este tenía 35 años, cuando hizo el traslado horizontal a Porvenir, tampoco fue advertido de esta situación y mucho menos tuvo información durante el reconocimiento pensional o la permanencia que tuvo con el fondo privado Porvenir. Por ende, su señoría, señores magistrados, he de tenerse en cuenta, en resumen, la carga de mostrar que se informaba adecuadamente a los afiliados sobre sus derechos y opciones recae sobre la AFP y cualquier omisión en este deber puede ser considerado como un daño que afecta al afiliado. En conclusión, la omisión de la información por parte de la AFP no solo ha causado un daño económico al demandante, sino que también ha comprometido su derecho a una vida digna y a una congrua subsistencia. La falta de información adecuada impidió que el demandante tomara decisiones informadas sobre su futuro pensional, lo que se traduce en una pérdida de oportunidad que debe ser reparada. En esencial que los jueces laborales aborden estos casos desde la perspectiva de la seguridad social, reconociendo que el daño por omisión es tan significativo como el daño por acción, y la jurisprudencia y la normatividad vigente respaldan la necesidad de una reparación integral, asegurando que el demandante reciba una mesada pensional que le corresponde y que se garantice su derecho a una vida digna y una congrua subsistencia. Igualmente, y como último tópico, que se tenga en cuenta la interpretación errónea de la jurisprudencia de la Sala de Descongestión. En las sentencias utilizadas en el fallo se mencionó la SL 404 del 2024. Como soporta la decisión, es importante traer a colación que esta, al igual que la otra sentencia mencionada en el fallo, la SL 2924 del 2004,
fueron emanadas por la Corte Suprema de Justicia en sala de descongestión, la cual establecen unas restricciones para acceder a la indemnización de perjuicios que realmente no compadecen con la ley. La sala de descongestión ha interpretado de manera errónea los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en sala permanente en relación con el deber de información de la AFP. La sala de descongestión no ha tomado en cuenta adecuadamente las diferencias sustanciales entre los regímenes pensionales, lo que puede llevar a conclusiones erróneas sobre la materialidad del daño. La falta de información sobre esta diferencia puede ser crucial para entender el perjuicio sufrido por el demandante. Frente a la carga de la prueba, la sala de descongestión ha impuesto una carga de la prueba excesiva sobre el demandante al exigirle demostrar no solo la falta de información, sino también la existencia de un daño concreto. Esto contradice el principio de quien causa un daño por culpa de repararlo, independientemente de la capacidad del demandante para probar el daño en términos absolutos. La sala de congestión está creando jurisprudencia sin el aval de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral permanente, tal como lo ha ordenado la Ley Estatutaria Administrativa de Justicia 1781 del 2016 y desconoce el precedente de la sala permanente conforme a lo indicado en el Acuerdo 48, número 16 del 2016. Lo que procede en estos casos es la indemnización y no el pago de una prestación de seguridad. Se dice esto porque el daño sí es apreciable en toda su magnitud cuando se observa la diferencia en la mesada que reconoce el régimen de ahorro individual en comparación con la del RPM. Es un daño que se mantiene en el tiempo y no que deja de serlo por el probarse que el monto de la mesada en RPM sería superior. Entonces la AFP a la que le tocaría probar esta situación realmente que no le ocasiona perjuicio al afiliado. La jurisprudencia debe ser analizada en su contexto y no de manera aislada. Y en este caso, la falta de información debe ser considerada como un factor determinante en la decisión del afiliado, que la culpa de las AFPs manifiesta que su deber de informar y la falta de información es suficiente para establecer la responsabilidad sin necesidad de mostrar un daño específico. El derecho a la reparación integral de los perjuicios es un principio fundamental del derecho civil y laboral, y la jurisprudencia de la sala de descongestión no debe ser utilizada para limitar ese derecho, ya que la falta de información puede tener consecuencias graves para el futuro económico de los pensionados. Como colofón de lo anterior, solicito al Honorable Tribunal de Bogotá, Sala Laboral, revoque en su totalidad la sentencia proferida por el acudo y en consecuencia se conceden las pretensiones deprecadas en la demanda. Muchas gracias.